Les damos la bienvenida a esta entrevista virtual de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Somos estudiantes del curso Introducción al Periodismo 2023 y hoy conversaremos con Javier Arguedas, quien fue estudiante de nuestra escuela e inició en Costa Rica una extensa carrera como periodista. Además, nuestro colega representa las habilidades de un periodista 360, un profesional que domina fondo y forma en la producción de noticias. Con autorización de Javier y de participantes, esta actividad está siendo grabada para ser eventualmente compartida en plataformas estudiantiles. Cedo la palabra a Ani Pérez, docente del curso de Introducción al Periodismo, para la bienvenida. Es un honor, gracias Ariana, y es un honor tener a Javier Arguedas acá en la universidad para explicarles no solo los pasos y decisiones que fue tomando en esta que es una trayectoria muy exitosa, sino también para que nos muestre cómo lo logra. Él es un periodista 360 a quien vemos en las cámaras haciendo transmisiones en vivo desde cualquier lugar de Europa, cuando es enviado especial, Europa o América o África. Lo vemos en el set de televisión, pero por detrás de cámara también ha montado ese set desde el cual hace la transmisión en vivo, lo ha hecho con sus dispositivos móviles, se ha autoiluminado, ha autopuesto los micrófonos y eso es Periodismo 360. La persona periodista que maneja el contenido, pero también la forma de la emisión de noticias. Así es que bienvenido, Javier. Es un honor realmente que estés acá con nosotros y nosotras. Un gran placer estar con ustedes, como siempre, y pues muy anuente y muy curioso de ver a dónde nos lleva esta producción del día de hoy. A continuación, Tracy Rodríguez presentará a nuestro invitado. Las demás personas apaguen por favor sus cámaras y micrófonos. Nacido en San José, Costa Rica, Javier Arguedas ha desarrollado su trabajo periodístico entre dos tierras, como lo menciona en su página web, Costa Rica y Alemania. En Costa Rica se inició en el programa NC11 y pronto su pasión por la cobertura internacional lo llevó a buscar oportunidades en el medio Deutsche Welle, donde trabaja como presentador de noticias en Berlín y como enviado especial de la cadena pública a diversos países. Bienvenido, Javier Arguedas. Muchísimas gracias. A continuación tendremos la ronda de preguntas. La primera pregunta corresponde al estudiante Cristian. Hola Javier, yo soy Cristian, como mencionó la compañera, y mi pregunta es la siguiente. En un conversatorio del Colegio de Periodistas en el que participó el año pasado, acerca del periodismo 360 en la era digital, mencionó que, siguiendo la línea del periodismo alemán, los periodistas no deben de ser incendiarios, sino más bien cuidadosos con lo que publican. Pero en un contexto como el de Costa Rica, en el que la prensa y también los periodistas son atacados constantemente, aunque no publiquen notas o expresen información incendiaria, desde su experiencia en esta línea del periodismo alemán, ¿qué consejos nos daría para defender nuestra labor periodística de estos ataques sin contaminar nuestras informaciones con opiniones o sesgos? Muchas gracias, Cristian. Yo creo que el ser o no ser incendiario sigue siendo una cuestión absolutamente de principios y no creo que cambie dependiendo del contexto en el que se encuentre. La prensa está bajo ataque en todas partes del mundo, en Alemania también. En Costa Rica, por supuesto, tuvimos un descenso significativo de la libertad de prensa, entonces entiendo que el contexto es bastante complicado, pero yo creo que lo importante a la hora de defender la labor periodística es mantenerse en los hechos y no hacer una valoración de lo que está ocurriendo. Eh, Aquí hay un aspecto muy importante que es apostarle a la audiencia que se tiene y que es la audiencia que ojalá va a permanecer fiel. Eh, Me parece que si, por ejemplo, el presidente lanza un ataque grave a la prensa, eh, el solo hecho de reproducir y de decir lo que está presentar, lo que está diciendo el presidente, genera ya, en principio,
por sí mismo un cierto rechazo o una reflexión ante las personas que valen la pena, que son las personas que queremos alcanzar. Me parece que como periodistas podemos también buscar las fuentes que van a defender esa postura o esa posición de la prensa. Hay asociaciones internacionales, por ejemplo, que van a salir a criticar, digamos, retóricas como las que podamos estar viendo del presidente. Entonces no tenemos que ser nosotros los que a la hora de escribir un titular o a la hora de reportar sobre la información tomemos una postura, ni siquiera cuando se trata de temas de la prensa, sino que podemos, digamos, buscar a las personas y buscar a las voces que van a defender a la prensa, ¿verdad? Es decir, por supuesto que los que van a defender a los periodistas también van a ser otros periodistas, pero que no sean los mismos que están redactando la noticia los que caigan en ese tipo de tentaciones, por más que tengamos un sentido de urgencia. Entre más sentido de urgencia tengamos, más cabeza fría tenemos que mantener también en los contextos hostiles. Bueno, buenas noches, Javier. Soy Tracy Rodríguez y mi pregunta consiste en que en el año 2004 usted comenzó a estudiar periodismo en la Universidad de Costa Rica y a trabajar en algunos medios nacionales. ¿Cuáles considera usted que fueron las herramientas clave que le brindaron estas experiencias para desempeñarse luego como periodista internacional? Y si aún las sigue utilizando. Gracias, Tracy. Bueno, en periodismo siempre se habla de que todo sirve, ¿verdad? Yo creo que lo que llegué a aprender yo, bueno, primero por supuesto en la Universidad de Costa Rica y luego también aplicado al trabajo que hice en Repretel y en NS11 en su momento, fueron herramientas muy básicas porque fueron mis primeros pasos, ¿verdad? Estamos hablando de cómo escribir un encabezado para una noticia, lógicamente eso lo sigo aplicando al día de hoy. Estamos hablando de aspectos de la comunicación gráfica, por ejemplo, que recuerdo que fue un curso que también llevé en la Universidad de Costa Rica, cuyos elementos todavía utilizo al día de hoy, porque en redes sociales cada vez se utilizan más elementos gráficos, ¿verdad? Y es importante tener ese tipo de conocimientos. Me acuerdo que tuve una clase de estilo y comunicación, donde también se nos enseñó a redactar en muchísimos aspectos que hoy consciente e inconscientemente utilizo, como por ejemplo hablar con un lenguaje sencillo, fácil de entender, no decir cifras muy complicadas, sino reducir los números, hacer comparaciones. Esto para poner simplemente ejemplos que se veían en la universidad y que también me corregían a la hora de trabajar en los medios nacionales. Entonces yo creo que siendo que di los primeros pasos y de que siempre se habla de que el periodismo también se aprende mucho en la calle, yo creo que esos fueron, digamos, los aspectos más importantes y que sigo definitivamente utilizándolos al día de hoy porque muchos de los principios no cambian, ¿verdad? A pesar de que cambian las tecnologías y a pesar de que definitivamente cambia el lenguaje audiovisual que utilizamos, pues principios básicos como el ser sencillos y fáciles de entender, más bien se han, diría yo, potenciado incluso en los últimos años. Hola, mi nombre es Steven. Mi pregunta es, usted ha estado trabajando en diferentes funciones en DW, primero como ejecutivo de distribución como Latinoamérica, luego como corresponsal en Bogotá y ahora presentador de DW en Berlín. Entonces, quisiera saber qué aprendizajes de cada etapa le fueron útiles para llegar a ser presentador en inglés y en español o experiencias como persona. Bueno, yo creo que un aspecto crucial y muy importante fue en los primeros pasos de la carrera, digamos, en Deutsche Welle, fue efectivamente el departamento de distribución. Tal vez para explicar brevemente qué hace el departamento de distribución, lo que hace es establecer los nexos que tiene DW con diferentes canales e instituciones y empresas de cable también en América Latina. Por ejemplo, si ustedes pueden ver en el canal de la UCR, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, el noticiero de DW, es porque alguien del departamento de distribución estableció el contacto con Canal 15, firmó un contrato de distribución y entonces se le entrega sin costo el programa al Canal 15. Si pueden ver el canal de Deutsche Welle, digamos en Liberty o en Colby, es porque alguien estableció un nexo con la cablera para que incluyera el canal de televisión. Entonces ese es el departamento de distribución. Y para mí me parece que fue un aspecto sumamente importante porque sobre todo en los grandes medios siempre hay
rivalidades entre los departamentos de lo que se llamaría ventas. Deutsche Welle es una entidad sin fines de lucro, entonces no tenemos ventas, o por lo menos nada más de forma muy puntual, y los departamentos periodísticos, porque en realidad los dos tienen que funcionar, ¿verdad? La oferta periodística tiene que ser una oferta que se pueda vender, ya sea a los mercados publicitarios o a mercados de suscripción, y al mismo tiempo, obviamente, el departamento de distribución o el departamento de ventas tiene que hacer llegar esos productos y ofrecerlos a los mercados a los que van dirigidos. Entonces, para mí fue muy valioso entender cómo funcionan esas dinámicas. Y creo que un problema grande de los periodistas, observando los trabajos en las redacciones, es que terminan su contenido, su artículo, su video, su reportaje, y se desentienden y no saben a dónde va a parar, ni cómo, ni por qué, quién lo está mercadeando, a dónde es que va a salir, bajo qué criterios, por ejemplo, se coloca un artículo bajo suscripción y bajo cuáles no. Son discusiones y debates que son importantes. Entonces, eso me sirvió mucho. A la hora de trabajar como corresponsal, me pareció que también fue crucial porque hay dos lados, ¿verdad? Está el lado del corresponsal que trabaja solo y está el lado que recibe, que es el canal de televisión, la entidad, la redacción o el programa. Yo, por ejemplo, siento que es una excelente idea ser primero corresponsal, entender un poquito las dinámicas, pero también comprender muy bien cuál es el funcionamiento que tienen las personas que están afuera, que están solas, para después pasar a la parte de la producción principal, estar en estudio, porque dentro de la labor del estudio siempre uno va a tener contacto no con uno, sino con todos los corresponsales que están afuera. Entonces, entender la posición del otro, ¿verdad? Saber qué línea de trabajo tiene, qué dificultades tiene, me pareció increíblemente valioso. Y yo creo que esos son dos ejemplos, por ejemplo, de conocimientos que adquirí, que luego me sirvieron muchísimo para el trabajo que estoy desempeñando el día de hoy. Hola, soy Ariana Rauda y mi pregunta es, a lo largo de una trayectoria que lo llevo desde Repretel en Costa Rica hasta DW con la cobertura de noticias internacionales, ¿ha habido alguna cobertura que lo haya impactado especialmente o haya marcado su vida? Sí, definitivamente. Yo me acuerdo, bueno, en el año 2019 que estuve en Bogotá, pocas semanas después de haber empezado el trabajo, me mandaron a la frontera entre Colombia y Venezuela. Esto era porque entonces, bueno, ahí vamos a entrar en problemas políticos, pero digamos, el entonces presidente encargado de Venezuela, que se le puede llamar autoproclamado o no, pero bueno, líder opositor, Juan Guaidó, pónganle el título que ustedes quieran, eh, inició una acción de ayuda humanitaria en la que estaba intentando entregar ayuda humanitaria que había recopilado desde la frontera de Colombia hacia Venezuela. Y Nicolás Maduro había dicho que esa ayuda humanitaria no iba a entrar. Entonces era un momento de medir los poderes entre ambos países. Eso implicó también que Maduro cerró la frontera entre Colombia y Venezuela. Y eso, por supuesto, implicaba un enorme problema para las personas que vivían en la frontera, porque la economía local de la frontera colombiana vivía de los venezolanos que venían a buscar medicinas, a buscar alimentos básicos y productos que no podían conseguir en su país. Y también era crucial, obviamente, para las personas venezolanas que necesitaban esos productos. Entonces, eso generó un éxodo enorme donde mucha gente estaba abandonando su país. Y me acuerdo que esa cobertura fue sumamente dramática, bueno, porque hubo enfrentamientos, hubo balaceras, ¿verdad? Hubo heridos, hubo enormes manifestaciones también, pero sobre todo porque por primera vez vi en carne propia lo que significa tener que abandonar su país. Y me acuerdo que hablé con un muchacho un poquito más joven que yo, pero que perfectamente podría haber sido yo, ¿verdad? Uno siempre ve de esas situaciones y uno dice, bueno, uno no se lo puede imaginar, ¿verdad? Pero por primera vez me quedó claro que la situación del país era tan hostil para el futuro de esta persona que estaba agarrando sus cuatro cosas, cruzando la frontera por vía terrestre, viendo a ver cómo salía del país, para luego buscarse un futuro, ya fuera en Colombia o en algún otro país de América Latina. Y hablé con él porque lo entrevisté, y era una persona que tenía evidentemente una educación universitaria, que tenía su familia ahí en Venezuela, tenía un cierto respaldo, pero que decía, es que mi futuro ya aquí no tiene ningún sentido. Y eso me impactó muchísimo. Y también me acuerdo que un señor nos paró porque vio el micrófono de DW. Es una marca que es muy fuerte en Venezuela porque entre menos libertad de prensa hay en un país, más recurren las personas a los medios internacionales. Y nos agradeció
pero entre lágrimas, diciendo, es que ustedes son los únicos que nos están contando la verdad, ustedes no saben lo que significa para nosotros poder tener, digamos, algún tipo de información de lo que está pasando y de lo que están haciendo con nosotros. Fue sumamente dramático, me conmovió muchísimo también, pero también como que me recordó el rol y la labor que muchas veces uno hace, y sobre todo estando afuera, trabajando en Berlín, pero para un producto que se emite en otro continente, muchas veces nosotros no nos damos cuenta del efecto que tiene lo que estamos haciendo, y eso fue muy, muy impactante. Entonces nunca se me va a olvidar esa cobertura. Hola Javier, mucho gusto. Mi nombre es David Bolaños. Mi pregunta va sobre su experiencia con el mercado bursátil. ¿Creería posible que con el levantamiento del techo de deuda de Estados Unidos, la guerra en Ucrania, el fortalecimiento de la moneda china, la crisis pospandemia y otros eventos que están sucediendo a nivel mundial, nos estamos dirigiendo a una nueva recesión económica o crisis inflacionaria? ¿Cómo desde el periodismo podemos abordar de forma no alarmista estos temas que dependen de tantos factores que son de interés público? Bueno, David, yo creo que es bastante difícil hacer pronósticos en términos generales. Siempre en la economía y la historia ha mostrado que muchas veces hemos estado equivocados. Es decir, se hablaba, por ejemplo, de que después de la pandemia iba a venir una recesión económica terrible, que hasta ahora tal vez no se ha materializado tanto. ¿Cómo podemos abordarlo de forma no alarmista? Bueno, yo creo que lo importante es siempre fijarse en cuáles son los hechos, ¿verdad? La forma de no ser alarmistas, no preocupar a la audiencia con pronósticos que puedan ser después erróneos también, sino enfocarse en qué es lo que está ocurriendo o ya ha ocurrido y después sacar, por supuesto, las conclusiones de lo que eso significa. Creo que es muchísimo más útil para una audiencia saber cómo manejar, por ejemplo, ¿verdad? Un potencial aumento en los precios al consumidor, por decir algo, que decirles que van a aumentar tanto y tanto por ciento y que se viene una ola inflacionaria imparable, por ejemplo, ¿verdad? Y de nuevo, siempre es bueno buscar un balance, ya sea en el mismo o sea, en el mismo reportaje o en el mismo contenido que se está presentando. Es decir, no quedarse con un economista que está diciendo se nos avecina la peor crisis que hemos visto en 3 décadas, sino tal vez también buscar a alguien que tiene una opinión contraria y que dice, esto ya ocurrió en el año tal y al final lo que pasó fue esto. Eso es una. Y el otro es lo que nosotros llamamos, en DW llamamos un balance dramático. ¿Qué quiere decir? Que ante un escenario de incertidumbre y de dificultad, tal vez busquemos otra nota que no está directamente relacionada con ese problema, pero que ofrece una perspectiva un poco alentadora o positiva, ¿verdad? Es decir, tal vez encontrar una noticia sobre una comunidad donde la gente se ayudó para enfrentar la crisis inflacionaria, donde se distribuyeron alimentos básicos para las personas residentes, y decir, aquí hay soluciones y formas para solucionar o enfrentar el problema. Y de esa forma se puede abordar de forma, digamos, no alarmista o con un balance dramático, por lo menos, para no quedarse solamente del lado negativo, incluso si los pronósticos en su mayoría, y eso está acertado, ¿verdad? No son, digamos, los mejores en este momento. Hola Javier, mucho gusto, soy Esteban Chávez y bueno, en algunos tweets suyos del 2022 opina sobre algunas situaciones políticas en América Latina. Y entonces mi pregunta es, ¿cuándo el periodista debe expresar su opinión abiertamente sobre un tema y cuándo debe mantenerse equidistante a los ojos de las personas? No sé, ¿en qué contenido, perdón, es que emitió una opinión? Que no entendí bien esa parte. Pero... Digamos, usando, por ejemplo, bueno, uno más reciente. Tweets míos, dijo. Sí. Ok. Bueno, yo creo que un periodista siempre tiene el derecho de emitir una opinión, definitivamente, también sobre temas políticos, pero siempre y cuando esté muy claro en qué canal y bajo qué circunstancia se está haciendo. Los tweets míos son de mi cuenta personal de Twitter y está indicado, ¿verdad?, que es una cuenta personal, es decir, no está ligado directamente a Deutsche Welle. Yo en Deutsche Welle, al aire, por ejemplo, o en las cuentas de redes sociales de DW, nunca voy a
emitir una opinión personal, salvo si se trata de un artículo de opinión. Yo también tengo algunos artículos de opinión publicados en el marco del trabajo online de Deutsche Welle. Entonces, pero esos artículos de opinión están claramente demarcados como artículos de opinión. Algo que, por cierto, en Alemania es obligatorio por ley. Un medio de comunicación tiene que indicar y discernir esto es opinión de esto es un artículo común y corriente, digamos, ¿verdad? Para no confundir a la audiencia. Aún así, yo me atrevería a decir que los tweets, por más políticos que hayan sido, son dentro de un cierto balance. Yo creo que en ese sentido yo cuido mucho la imagen, ¿verdad? Y creo que, bueno, no sé qué tweets específicos estaría mencionando, pero trato de ser relativamente sutil, ¿verdad? Porque eso puede tener implicaciones para la percepción que se tenga. Entonces, eso hay que manejarlo con enorme responsabilidad. Y lo otro que también es muy importante es que uno esté convencido del principio básico que está detrás de esa opinión política. Es decir, por ejemplo, yo critiqué abiertamente al presidente por la caída en el ranking de libertad de prensa. Y aunque me estoy tal vez saliendo un poco de la neutralidad periodística, yo estoy convencido de que eso es un problema real, ¿verdad? Es una cuestión de principios. Y ahí yo creo que es el norte que nos puede guiar siempre. No es escribir una cuestión política cada vez porque me va a dar retweets y porque me va a dar likes, aunque funciona, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de salir a hablar en el momento en el que uno siente que hay un principio por el cual uno aboga, y yo creo que eso es un norte bastante bueno para seguir. Hola, yo soy Felipe y bueno, mi pregunta es, ¿qué habilidades le hubiera gustado tener antes de empezar a trabajar en la DW para desarrollarse mejor? Y actualmente, ¿qué habilidades le parecen necesarias para los nuevos periodistas? Bueno, Felipe, yo soy una persona a la que tiraron mucho al agua, ¿verdad? De forma un poquito inesperada. Por ejemplo, me hubiera gustado haber tenido un entrenamiento de cómo presentar en cámaras y de leer un teleprompter antes de que me tocara la primera vez. Me acuerdo que la primera vez que me tocó presentar un programa, por dicha era pregrabado y no era en vivo, pero nunca había visto un teleprompter, salvo una vez en un casting muy rápido. Y eso fue un poquito por error, si se quiere, porque las personas que me habían hecho el casting pensaron que yo ya tenía experiencia y no se percataron de que no. Esa es, por ejemplo, una habilidad que me hubiera gustado tener antes, quizá, porque me agarró un poquito por sorpresa. Por lo demás, yo creo que yo francamente estaba bastante bien preparado para lo que me tocó después. Siempre hay un periodo de ajuste, pero digamos que las cosas básicas como edición de video, ya las había hecho anteriormente. Ya había hablado en cámaras y no con teleprompter, pero en la televisión universitaria ya también un poquito. De nuevo, como había dicho ya aquí en Costa Rica, yo creo que yo había aprendido a redactar bien también. Entonces, yo creo que eso me ayudó bastante. Ahora, habilidades que yo considero necesarias para un periodista hoy en día, por una parte, de nuevo, lo básico, que nunca va a faltar, la redacción, o sea, aprender bien, sobre todo ortografía y gramática, es absolutamente crucial y eso no va a cambiar sin importar cómo se desarrollen los medios. Bueno, ahora tal vez la inteligencia artificial lo compense más, pero eso es sumamente importante. Eh, yo creo que saber distinguir y discernir cuándo una imagen es de calidad y cuándo no, eso es algo que se aprende sobre todo haciendo errores, ¿verdad? Entonces es práctica en grabación de material audiovisual y la edición también, donde también es propensa a muchos errores. Yo creo que lo más importante es desarrollar un ojo para que uno mismo sepa cuándo un contenido es bueno y cuándo es malo, cuándo una imagen está bien grabada y cuándo está mal grabada. Esas son habilidades que considero absolutamente cruciales. Y lo otro que me parece que es crucial y es lo que más puertas me ha abierto a mí son los idiomas. O sea, el que no sabe hablar bien inglés tiene que priorizar eso ya, porque estamos en un mundo obviamente que lo exige y porque además las tecnologías y el software y todo se genera casi siempre primero en inglés. Entonces, con solo el hecho de tener que esperar a que haya una versión adaptada al español, ya estamos perdiendo. Y eso que nosotros somos privilegiados porque tenemos un idioma que se habla mucho y donde, ¿verdad? Donde las mismas empresas tienden bueno, y organizaciones también tienden a tomarlo muy en cuenta. Pero bueno, inglés, es decir, no hay ninguna excusa para no hablar inglés y no hablar inglés más o menos, no, bien, porque nosotros somos comunicadores, no somos personas que están ahí llenando una tabla de Excel, ¿verdad? Entonces eso, y
otro idioma adicional que les abra a ustedes puertas y que les dé una ventaja por sobre otras personas. Y por mí que sea danés, un idioma que nadie habla, pero alguien va a requerir a alguien que sepa algo de Dinamarca y alguien va a requerir algo que sea danés. Búsquense uno que les guste, búsquense uno que les llame la atención y vayan con todo, porque eso abre muchísimas puertas y muchísimas oportunidades. Bueno, yo soy Mauricio Quesada y yo quería preguntarle, sin duda, su experiencia periodística ha sido totalmente multicultural, pero ¿cuáles han sido en el proceso los principales retos de traerle contenido de calidad a una audiencia que es muy diversa, muy internacional y mantener siempre ese alto nivel? Gracias, Mauricio. Yo creo que, bueno, los retos de trabajar con diferentes culturas y con audiencias que son abismalmente diferentes, lógicamente son entender el estilo y el lenguaje al que las personas están acostumbradas. Eso requiere, a mi criterio, simplemente observación. Es decir, cuando a mí me dijeron, usted va a trabajar para el canal en inglés, yo me senté a ver para arriba y para abajo medios de comunicación y canales de televisión, en ese caso sobre todo de Estados Unidos, porque en ese entonces era la región prioritaria. Entonces yo me pasaba viendo CNN en inglés, me pasaba viendo MSNBC, me pasaba viendo Fox News, me pasaba viendo los 3 canales grandes estadounidenses, para entender cómo hablan los periodistas, cómo entonan, de qué forma presentan los contenidos. Lo mismo ocurrió en el momento en el que yo empecé también con las informaciones bursátiles. Busqué los medios de comunicación, los pocos que había que tenían algún tipo de información sobre la economía, digamos, en América Latina. Y es estudiar, en realidad es estudiar e imitar, ¿verdad? Yo creo que ese es el desafío. El desafío más grande es entender cómo está acostumbrada la gente en la región a recibir la información. Y la única respuesta es, por supuesto, observando, ¿verdad? La televisión alemana, por ejemplo, tiene un lenguaje muy pausado, muy calmado, muy diferente al lenguaje televisivo que tenemos en América Latina. Entonces, si yo tengo que hacer un pase en vivo para el canal en alemán, pues hablo muy diferente, presento las cosas con mucho más, digamos, sobriedad y menos dinamismo, así lo hago para una audiencia estadounidense. Entonces, sí, es eso, es el consejo y lo importante es observar e imitar para poder llegarle más o menos al tono al que está acostumbrado el oído y el ojo de la audiencia. Buenas noches, Javier, mucho gusto. Yo soy Miguel Fallas y mi pregunta tiene que ver con que el 3 de mayo, vía Twitter, usted puso Costa Rica cae 15 puestos en el ranking mundial de libertad de prensa. Pasó del puesto 8 al puesto 23 y cambia de situación buena a situación satisfactoria en la lista que elabora Reporteros Sin Fronteras. Después dicen que Rodrigo Chávez no ha hecho nada. Entonces, mi pregunta tiene que ver con que, ¿cree usted que desde el periodismo costarricense se está haciendo lo suficiente para informar a las personas y a las audiencias sobre lo que ha cambiado Rodrigo Chávez en la libertad de prensa o lo que él ha influido? Bueno, yo creo que hablando, por lo menos con las personas con las que yo he hablado hasta ahora, sí ha quedado muy claro que esto es una consecuencia, y bueno, y además Reporteros Sin Fronteras lo dijo muy claramente, ¿verdad? Que también tiene que ver con el aspecto de la retórica y con el aspecto del acceso a la información que ha brindado el gobierno. Ahora, esa última frase, luego dicen que Rodrigo Chávez no ha hecho nada, tenía un doble sentido, ¿verdad? En el sentido de que también mucha gente precisamente ha dicho que Rodrigo Chávez no le ha hecho nada a la prensa, ¿verdad? Y otras personas dicen que no ha hecho nada en el gobierno, pero esto evidentemente tiene un tipo de efecto muy claro. Entonces, yo creo que sí, me parece que por lo menos por la cobertura que yo vi en los medios de comunicación, se informó muy bien cuáles eran las bases sobre las cuales se había establecido esa posición en el ranking y a qué se debía la caída, ¿verdad? Que tal vez de nuevo, me parece que es más el acceso que el aspecto de la retórica que pues, para muchos es preocupante. Entonces yo creo que en ese sentido sí se hizo la tarea y me parece que también fueron muchas voces muy prominentes que de forma bastante pertinente señalaron esta problemática, ¿verdad? Entonces yo diría que, a mi parecer, sí se hizo lo suficiente para informar a la ciudadanía de cuál es el problema. Ahora, esto es algo que yo quisiera también recalcar en los comentarios a ese tweet y en muchos otros de esta cobertura. Muchos ciudadanos
con justa razón, criticaron también la labor de la prensa, ¿verdad? Y dijeron, bueno, es que la prensa está haciendo su trabajo mal. Y eso hasta un cierto punto es cierto, y nosotros como ciudadanos tenemos tanto el deber de exigirles a los gobernantes que respeten la libertad de prensa, como de exigirle a la prensa que sea responsable, ¿verdad? Y que precisamente no caiga en ataques gratuitos, aleatorios, a la labor gubernamental, por tal vez intereses que puedan tener, o por cuestiones que en realidad no tienen una relevancia en realidad tan grande, ¿verdad? Entonces, eso también es una acotación y una nota al pie que es importante también. Hay que hacer una autorreflexión también desde los medios de comunicación, si se quiere llegar a una situación en la que haya una convivencia más profesional entre el gobierno y la prensa. Hola, yo soy José Alejandro Cerdas. Bueno, mi pregunta es, ¿qué lo motivó a estudiar periodismo y qué le diría a esas nuevas generaciones que queremos ser periodistas y algún día tal vez llegar a trabajar en un medio extranjero? Bueno, José Alejandro, yo lo que me motivó a estudiar periodismo, yo creo que fue simplemente una pasión que se me despertó a mí de forma muy temprana. Yo me acuerdo que yo habría tenido que unos 11 años tal vez, y a mí siempre me ha gustado imitar, me da risa, ¿verdad? Por humor imito a las personas, o me imitaba a los profesores en el colegio y todo. En algún momento se me ocurrió imitar a los presentadores de noticias, y me acuerdo que agarraba el periódico y los leía con las voces de los periodistas, y me acuerdo que me hizo muchísima gracia, y eso despertó un interés grande en mí. Entonces, para mí quedó muy claro que yo quería ser periodista desde una edad muy temprana, y en mi anuario, o sea, mi anuario está, la página de mi anuario está diseñada como una página de periódico, y ahí dice que yo voy a ser periodista y todo. Entonces, eso estaba como muy claro que yo quería ir en esa dirección. Importante destacar que yo en aquel momento en Alemania lo que fui a estudiar no era periodismo puro y duro, sino gestión de medios de la comunicación, administración de los medios de comunicación, porque yo sentía que los medios de comunicación aquí, y en parte los tengo también, si tienen problemas no necesariamente es porque hay malos periodistas, sino porque los dirigentes de los medios de comunicación en muchas ocasiones no permiten, no habilitan la labor periodística como se debería. Entonces yo tenía la intención de cambiar eso y de estudiar eso, ¿verdad? ¿Qué le diría a alguien que quiere estudiar periodismo? Que tenga muy claro que la visión que tiene del trabajo hoy no va a ser el trabajo que va a desempeñar mañana y en el futuro. Es decir, yo todavía estoy sentado en un set de televisión que es muy bonito y me encanta, pero a nosotros ya nos dijeron en Deutsche Welle que la televisión lineal, ¿verdad? La televisión en un canal puro y duro como lo conocemos, va a desaparecer. No nos han dicho exactamente cuándo, pero estamos hablando de un mediano plazo. Y el periodismo implica muchísima transformación. Así que si ustedes entraron a periodismo porque les gusta mucho escribir un artículo de periódico, o les gusta mucho hacer un reel de Instagram o una cuestión de TikTok, les garantizo que dentro de 20 años ya el reel de Instagram y el reel de TikTok tal cual lo conocemos hoy no va a existir. El periodismo tiene que ser una pasión por informar, ¿verdad? Por dar una noticia o por investigar, por los principios que hay detrás de los contenidos, nunca por la forma, ¿verdad? Porque eso, si ustedes se van por esa vía, lo que van a enfrentar es una desilusión tarde o temprano. Ningún periodista ha iniciado una carrera y ha terminado la carrera haciendo lo mismo que hacía en el momento en el que inició. Entonces, la noción de esa transformación tiene que estar muy clara para que no nos desilusionemos. Y este es el momento de reconsiderarlo. Si ustedes no sienten una pasión por informar, por investigar, por dar una noticia, ¿verdad? O por comunicar, independientemente de la forma en la que sea. Bueno, y en este momento le pedimos a todos los participantes de la reunión que enciendan sus cámaras. Y le damos las gracias a Javier Arguedas, periodista y presentador de la W, por compartirnos su visión sobre los retos y acciones que requiere el periodismo 360. Javier, ¿desea hacer algún comentario de cierre? Sí, quería nada más una idea de cierre que siempre me parece que es muy importante. Cuando hablamos del periodismo 360, hablamos de oportunidades. Todos tienen, ojalá, un acceso o pueden tenerlo a un dispositivo móvil. Con ello ustedes pueden practicar grabar, practicar editar, practicar hacer un pase en vivo,
uno siempre piensa que hay que empezar, mandar un currículum y que en algún momento entonces va a llegar a un medio de comunicación donde entonces le va a tocar adquirir la experiencia para llegar. No, eso era antes, porque uno no podía hacerse un estudio de televisión en la casa, ¿verdad? Yo no me podía poner un teleprompter en la casa, pero ustedes sí pueden hacer exactamente el trabajo que les llegaría a tocar, lo pueden hacer hoy en sus casas. Entonces, la frase, no hay que esperar la oportunidad, hay que estar listos para cuando venga la oportunidad. Esa es la idea más importante que les quiero compartir. Muy bien. Esto ha sido una entrevista colectiva de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Somos estudiantes del curso Introducción al Periodismo 2023. Muchas gracias por acompañarnos.